lo bueno es que ustedes me pueden recordar cuando me olvide, porque también se informan que se está grabando. Entonces, aquí tenemos el controlador, pero ahora como se requiere control de RPM, por acá tendré un motor. Tiene una carga mecánica, o sea, ustedes dicen lo mismo anterior, sí, lo mismo anterior, pero aquí tengo unas N de salida, unas RPM de salida. Y ese motor necesita un driver o amplificador de potencia, llamémoslo driver más, creo que es más evidente para ustedes, y ese driver ahora no es del tipo 0,1, es uno de tipo proporcional. Y aquí yo tengo entonces una variable de control, y por lo tanto esa variable de control, bla, 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 listo. Entonces, el N de referencia y al final de cuentas el B sub C está en un registro que se va calculando, ya no es una ecuación lógica elemental, es una ecuación más compleja, es una ecuación obtenida de un control. Entonces, en un arreglo cualquiera, donde el número de registros puede ser, perdón, el número de bits puede ser tan poquititos como 8, o 10, o 12, o 16, eso depende. Mientras más bits se supone que el rango de las RPM se controla más finamente, pero eso es aproximadamente, no hay que creer todo lo que el cuento dice. Entonces, pero aquí vamos a tener el famoso bit 0, y por acá vamos a tener el último bit, que lo voy a llamar, no, yo sé que es una mancha para ustedes, bit M-1, ese es el que está metido ahí. Da lo mismo. Pero ahora aquí hay una combinación de 0 y 1, y más aún, esto es dinámico, van cambiando permanentemente, está permanentemente el controlador haciendo cálculo y va refrescando el estado de esos bits. Y ahora, típicamente, necesita un conversor de digital a analógico, el controlador, de tal suerte que esa información numérica llega como entrada al conversor de digital a analógico, y acá sale una variable de control de carácter pseudo-analógica. No es necesario que me explaye más porque lo vimos en metrología. Entonces aquí sale, lo voy a hacer un recordatorio, ¿no? Tenemos el número 0 y el último número que es 2 elevado a m menos 1, y aquí tengo un discontinuo, y aquí voy a tener niveles así continuos de a tramos. 0 ahí, no, al revés, es al revés, perdón, me equivoqué. Ahí, etc. ¿Ya? ¿Y eso qué son? Las variables de control. Podría estar dada en volt, típicamente está en volt, pero también podría estar en ampere. Mejor de inmediato, en miliamperes. ¿Ya? Y en los drivers modernos, ni siquiera es aquí la conversión de digital a analógico, la conversión es acá internamente. Y el diálogo entonces entre el CNC y el driver sigue siendo de carácter digital. Hay de las dos modalidades. ¿Eso de qué depende? Depende de la tecnología que uno esté ocupando, en los elementos físicos que uno adquiere para armar el conjunto. ¿Estamos? Recuerden que me pueden interrumpir cuando gusten. Eso lo recordarán. Entonces, así como está esa estructura, obvio, es un control en lazo abierto. Si ese control en lazo abierto no es posible, por a veces motivos que en este minuto no podemos explicarlo, eso depende básicamente de la tecnología del motor y el driver, ¿eh? El principio de funcionamiento de ellos, y por consiguiente está la opción de usar un control en lazo cerrado. ¿A eso qué significa? Que usamos un sistema de medición que mida la variable n y esta información llega al controlador como retroalimentación. Entonces aquí está llegando el n medido, el n de salida medido. Y como ustedes ya lo saben, la conversión de análogo, porque esto es análogo, es real, a digital,
lo puede hacer el sistema de medición, o en su defecto, si este no lo da, lo tiene que hacer el propio controlador. Entonces, dependiendo de eso, aquí entro por un puerto analógico, donde esto tiene el conversor de análogo a digital, vale decir, aquí tendríamos el conversor de análogo a digital ahora, pero lo escribí al revés. El conversor de análogo a digital, y aquí entrega un número, un registro, otro registro donde almacena, o en su defecto, si la conversión digital fue acá, entonces la transmisión de aquí para acá sería de carácter digital. Algo similar a lo que vimos allá de arriba. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un sistema de control en lazo cerrado para el control de las RPM. ¿Ya? ¿Qué tenemos de entretenido en esto? Lo entretenido de esto es, como ya hicieron sistemas de control de procesos una buena parte, ellos me van a entender de inmediato. Y los que no, intuitivamente, también ya lo van a saber. Si yo tengo aquí una variable de control en el tiempo, y ese es tiempo, y bruscamente la cambio de valor, sí lo saben todos, de veras, porque en metrología también lo vimos para estudiar estos elementos. Entonces, la salida, lo voy a hacer en neuro, la salida generalmente es así, cuando es fácil, cuando es bonito, o peor todavía, es con oscilaciones, es así. ¿Ya? Entonces nosotros debemos procurar que la respuesta no sea de este tipo. No es deseable que las RPM estén así cambiando bruscamente, oscilando. Es preferible una solución intermedia entre esa y esta. Y eso lo aprendieron muy bien en sistemas de control de proceso, y ahora en cambio solo hay que aplicar esos conocimientos para los que ya hicieron la asignatura. Y en su defecto, los que no lo han hecho, sonaron porque yo no les voy a enseñar, ¿no? Pero por lo menos vamos a tratar de entre todos aprender. Pero ahora vamos a aplicar esos conceptos. Eso. Listo. Me quedo callado por si hay alguna intervención de ustedes. Ninguna. Pregunto, ¿qué pasa en general en un sistema de... Me voy a sentar porque esto nos va a llevar como unos 5, tal vez 10 minutos de análisis. Eso depende de la dinámica que ustedes le coloquen. Me ven la pura pelada. Ahora, aquí estoy. Entonces, pregunto, ¿ahí habría que agregar algunos elementos o variables a medir adicionales, algunos elementos de control o algo por el estilo? ¿O con esto es suficiente? ¿Es robusto el sistema que implementamos? Cambio. Hola, ¿están ahí? Se fueron. Estamos, pero por lo menos yo no sabría decirle con seguridad. Ya, ok. Gracias, Rodrigo, muy amable. Pregunto, piensen, para que no les diga todo yo. ¿Habría que colocarle algunos elementos de seguridad, por ejemplo? Esto funciona súper bien, más o menos bien, pero podría en algunas circunstancias no funcionar. O funcionar mal. O sea, es que en el fondo, profe, el sistema que está ahí solo está midiendo, pero no, claro, no mide solamente, pero puede ser que una medición, no sé, pues esté en un sentido y otra medición esté en otro sentido. ¿Ya? ¿Cómo decirlo? En un momento está girando en un eje y al otro momento gira en otro eje. Pero este sistema no reconoce eso y solamente mide que está girando. Estimado Benjamín, lo que ocurre es que este sistema de medición mide las RPM de un eje en particular. Otro sistema de medición va a entregar las RPM de otro eje, y por una entrada, el controlador va a saber que por esta entrada entra las RPM medidas del eje 1. Y por otra entrada que está por acá abajo, entraría las RPM si es que hay un segundo eje. El controlador Claro, sí. ¿De qué eje estamos hablando? ¿Por qué? Porque él, por una entrada física, le está llegando la información exclusiva de la RPM asociada al eje en específico. Y por claro, sí, pero
¿Ya? Yo me refiero, profe, a el mismo eje que está girando, ¿Ya? pero el sistema no sabe qué sentido de giro es el correcto. A eso me refiero. Ah, eso dependerá de las características del sistema de medición. Ya. Hay sistemas de medición que miden solo el módulo de las RPM. Cierto, está Claro. correcto usted. Pero hay otros sistemas de medición que miden el vector RPM. Ya. Cuando digo vector, miden módulo y dirección, porque el sentido es mecánico, no está cambiando mecánicamente. ¿Eh? Ya. Mide también el signo. Si ustedes recuerdan, en metrología y sistemas de medición, el instrumento llamado taco generador mide el módulo y también mide el signo. O sea, perdón, informa del módulo e informa del signo, vale decir, mide a qué RPM está girando, lo entrega en volt, por supuesto, pero con el signo del voltaje se discrimina para qué lado está girando. ¿Estamos? Pero es Ya. muy buena Gracias, esa profe. observación, entramos ya en los detalles. Es qué sistema de medición elijo para. Muy bien, pero ahora lo que pasa es que todavía yo quiero hablar genérico, pero usted, ya que lo citó, hay sistemas de medición, como es, por ejemplo, yo le coloco un pulso por vuelta y va eso, así, ahí se ve mi mano, pulso, pulso, pulso. Medimos el periodo que hay entre pulso y pulso, perdón, el tiempo que hay entre pulso y pulso. Eso representa el periodo y por lo tanto puedo calcular a qué velocidad está rotando. Pero no tengo idea cuál es el sentido de la rotación. En cambio, si yo coloco un encoder, aunque sea con muy poquitas ventanas, ese me va a entregar la velocidad de rotación, la puede calcular acá la velocidad de rotación y además puede discriminar para qué lado está girando. Entonces es un instrumento, por así decirlo, digital, pero más completo que el anterior. Gracias. Gracias, Benjamín. ¿Qué pasa si eso fuera el control de las RPM del usillo de una máquina de herramienta, sea torno, fresadora, quedémonos en el torno que es más simple? ¿Qué pasa si yo aumento la sección de corte y cada vez la aumento más y la aumento más, aumento la profundidad y el avance? Podrían ocurrir varias cosas, ¿verdad? ¿Qué podría ocurrir? Escucho. Una opción que ocurra es que todos los alumnos se hayan ido. Espero que esa no sea la opción. La otra opción es que me están escuchando calladitos y no me quieren responder. Entonces, me pueden interrumpir si quieren hablar ustedes, ¿eh? Pero la idea es que tengamos una cierta dinámica. Si yo voy ¿Profe? aumentando la sección de corte, aparece que el torque de carga cada vez va creciendo en valor. Entonces, como va creciendo en valor el torque de carga, las RPM van disminuyendo. Como las RPM van disminuyendo, acá el controlador calcula que hay un error cada vez más grande. Como hay un error más grande, modifica el valor de la variable de control para que el driver le inyecte más potencia eléctrica al motor y con eso el motor tenga un mayor torque mecánico para poder volver a acelerar y recuperar la RPM que se desea. Pero eso que yo digo está bien en las condiciones normales, pero eso tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? El límite es que el motor tiene un torque máximo posible de proveer. Y en el mundo de los motores eléctricos, el torque está proporcionado o está generado con las características, los parámetros propios del motor y una variable sustantiva, la corriente que consume el motor. Por lo tanto, una manera indirecta de medir el torque que se está consumiendo acá en la carga mecánica, aquí en la carga mecánica, estimadas alumnas y estimados alumnos, aquí está la variable perturbadora, que en este caso sería el torque. El torque es la variable perturbadora. Torque de carga en general. ¿Ya? Entonces, a mayor torque de carga, mayor va a ser el consumo de corriente por esa línea de potencia. Y por lo tanto, hay que colocarle un sensor, o sea, un sensor de corriente, pero que
con el rol cual, que limite el valor de la corriente. Y cuando la corriente supera un cierto umbral, entonces le informa al controlador que eso ocurrió, o en su defecto el propio controlador está permanentemente midiendo la corriente, y cuando la corriente supera un cierto valor, lo que hace el controlador es abortar el trabajo que está haciendo. ¿Qué significa? Se programa una lógica de control, materia que vieron ayer, y se indica hay una parada de emergencia que no fue presionando el botón de emergencia del ser humano, del operador u operadora, sino que nació de una emergencia porque el medidor de torque, a través de medir la corriente, me ha informado que hay una carga excesiva allá en el mundo real. Por lo tanto, la máquina se debiera detener. ¿Quedó claro? El silencio, no me queda otra que otra. Gracias, Rodrigo. ¿Quedó claro, Rodrigo? Sí, o sea, de cierta forma es como una especie de limitador también. Es un limitador de torque. En el fondo es un limitador de torque. En el fondo lo que limitamos es la carga mecánica máxima. Claro. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado, seguramente sí, que van a ustedes, bueno, ahora en este último tiempo por el famoso coronavirus, no tanto, pero cotidianamente cuando uno usa los ascensores, hay un sensor de peso que tiene el sensor, o sea, el ascensor. Entonces, cuando el peso sobre el ascensor supera una cierta cifra, el ascensor no se mueve, ni para arriba ni para abajo, se queda quietito y avisa. No va a ser tan coloquial como el último pavo que entró, baje, salga porque hay exceso. Simplemente aparece un mensaje, o una luz, o en su efecto una pequeña voz generalmente agradable y de sonido europeo, tipo español, dice sobrecarga, detención por sobrecarga. Y uno debe entender que alguien gentilmente se va a tener que salir del ascensor para en la otra tanda subir o bajar el edificio según sea el caso. Eso es un limitador de fuerza. Por seguridad se incorpora ese elemento. Y en la lógica de control del PLC que administra al ascensor, debe ir incorporado ese elemento de seguridad que es sustantivo, es fundamental. Aquí entonces el medidor de corriente, que lo voy a dibujar ahora, el medidor de corriente lo podemos colocar como es obvio aquí. Entonces aquí hay un sistema de medición que mide la corriente. El I de corriente cita ya. Y ese entra ahí. Ahora bien, dependiendo de la tecnología, esa información puede entrar aquí, va a decir, entra directamente al driver, y el driver lo que hace es, le pone energía cero aquí, detiene el motor. ¿Ya? Pero el controlador tiene que saber también. Porque imagínense en un torno, deja de girar, pero la herramienta en el carro sigue avanzando. Empeora más el problema todavía, ¿no? Se complica más todavía. Entonces, esa es equivalente a una parada de emergencia y se detienen todos los movimientos. El X, el Y, el Z, todos los grados de libertad posibles, juegan a un de tres momias. ¿Dónde están? Ahí se quedan. A donde estén. Y después uno como usuario o operador de la máquina llora si se quebró una herramienta, si se soltó la pieza. Ahí uno llora según lo que haya pasado. Pero al menos se detuvo la máquina y por ende se evitó que el daño fuera mayor. Eso. Cambio. ¿Alguien quiere comentar algo? Nadie quiere comentar todo. Ni siquiera algo. Nada. Ya está. Entonces, ahí tenemos un sistema de control de RPM más o menos el típico. ¿Ya? Como las RPM de las máquinas en general, no siempre, pero en general tienen una trayectoria físicamente posible que va desde menos infinito hasta
más infinito, cuando es de carácter rotacional, entonces no es tema en la trayectoria, vale decir, puede girar eternamente en una cierta dirección o en la dirección contraria, porque mecánicamente no hay ningún límite. Cuando 0, 360 y el 360 automáticamente pasa a ser 0 de nuevo y seguimos el conteo. 0 hasta 360, 0 hasta 360. Eso es en el control de velocidad. Eso. ¿Profe? ¿Y? Al decir eso, dice que en el fondo con la velocidad también estamos viendo la posición de rotación. No, lo que dije es lo siguiente. Como en los usillos no hay fin de carrera, no hay un límite de carrera físico, mecánicamente puede girar el eje hasta el infinito. Como no hay nada mecánicamente, algo físicamente que haya un impedimento, entonces no es tema eso que acabo de conversar, cuando yo controlo velocidad. Ya. Solo velocidad. ¿Ya? Gracias, profe. Eso, gracias, mejor. Entonces, ese es el control típico de velocidad. Y básicamente lo que uno controla con velocidad es RPM. Porque estoy controlando hasta el nivel, solo llegar hasta velocidad. No he hablado lo que vamos a conversar a continuación. No he pasado el estadio siguiente. Controlar esto es más simple que lo que viene a continuación. Es más complejo que el control on-off, obvio, pero es más simple que lo que viene a continuación. Entonces, en este caso, hay un lazo de control de velocidad y solo eso. Y hay un lazo de límite de torque, o de fuerza, o de corriente en realidad. ¿Ok? Que es un límite de potencia eléctrica en el fondo. Ok. La única desgracia de ese elemento de seguridad es que generalmente reacciona cuando ya la escoba quedó. Típicamente, en esas circunstancias, podría que antes se quiebre la herramienta, antes se suelte la herramienta o antes se suelte la pieza, y rara vez falla por lo que acabo de hacer referencia. Pero uno no puede colocar limitadores de corriente para niveles muy bajos, porque después cuando yo quiero sacarle el máximo provecho a la máquina, previamente van a estar saltando los niveles de protección. Por eso que el nivel de protección es simplemente que la corriente no supere un umbral, lo cual quiere decir que el torque no supere un cierto umbral. Y ese torque está asociado en la parte mecánica generalmente a fuerzas. Fuerzas que pueden dañar, pasar más allá del mundo elástico y llegar al mundo plástico de alguna parte. O destrucción parcial de algo. Ese algo típicamente es la herramienta, el portaherramienta o la pieza que se desprende de la máquina. O sea, ahí estamos temporalmente, o hay una colisión, hay un impacto, o hay un accidente relativamente grave. Y por consiguiente, el sistema no tiene cómo evitar esos accidentes. Simplemente actuó con un cierto umbral. Por ejemplo, si uno por error está moviendo el carro cualquiera, el longitudinal, por ejemplo, y choca con el plato, primero choca y después el sistema reacciona, no reacciona antes. ¿Y por qué no reacciona antes? Porque como no tiene ojos para ver que va a chocar, primero espera que choque y después reacciona deteniéndose la máquina. Para decir, son acciones ante hechos consumados. No prevé el problema, sino que reacciona ante el problema que ya fue ejecutado. ¿Ya? Es post, no antes. Ahí se ve el video. Listo. Voy a borrar la pizarra porque ahora vamos a pasar a los servoposicionadores, que es la esencia de la parte CNC. ¿Por qué es la esencia? Bueno, porque gracias a los servoposicionadores, cuando hubo control de la posición, se desplegó un potencial control de posición con control digital, se desplegó esto al límite que, y hay entre paréntesis de lo que estamos conversando, es algo súper antiguo. Esto en 1940 más o menos, apareció la primera máquina herramienta CNC.
Después hubo otro cambio importante por allá por la década de 1970. ¿Ya? Cada vez que hayan habido cambios tecnológicos sustantivos en la parte informática, eso se aprovecha en las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas están comandadas o controladas por microprocesadores o microcontroladores. Y por consiguiente, todos los beneficios de ahí se transfieren después para dónde yo puedo aplicar aquello. ¿Ya? Entonces, si ustedes se pasean por la cadena, cómo ha ido la evolución de la tecnología sustantiva, los cambios tecnológicos, el primer cambio, ¿verdad?, fue la máquina de vapor, y ahí los mecánicos y mecánicas nos enorgullecemos de aquello. ¿Por qué? Porque de esa manera liberamos a que el ser humano hiciera la fuerza, acompañado con pobres animales como caballos, bueyes y demás. Después, el otro cambio tecnológico importante, ¿cuándo fue? Cuando apareció el motor eléctrico, ¿ya? Eso hace como un poco más de 100 años. Maravilloso, ¿ya? Y con eso apareció la electricidad metida en las máquinas. Y de esa manera, ¿verdad?, aparecieron los electromecánicos necesarios para entender, operar máquinas, mantener máquinas y diseñar máquinas. Y después aparecieron los microcontroladores y los microprocesadores, y con eso entonces apareció el cambio tecnológico importante, que es lo que estamos hablando ahora. Vale decir, el control digital, el control CNC. Pero ustedes están viviendo algo, yo lo estoy viviendo en los últimos minutos de mi vida, ustedes están recién viviéndolo, y por lo tanto van a disfrutar de esta nave donde los cambios ocurren en una década, y hay cambios sustantivos. A mí me tocó vivir en la época en donde pasaban muchas décadas para ver un cambio significativo. A ustedes les va a tocar cambios permanentes muy, muy, muy rápido. Entonces tienen que estar haciéndose ya el ánimo de estar aprendiendo permanentemente la nueva tecnología, irla asimilando e irla aplicando rapidito. No hay tiempo para dormirse. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos son demasiado rápidos. Y en consecuencia, si ustedes, aunque me voy a escapar de la asignatura, esto último, que la cuarta revolución industrial, tiene otro estadio. Entonces ya las mejoras ya no están hechas en el mundo físico con la tecnología, porque eso ya se puede hacer con lo que estamos viendo aquí, sino que ahora es ir en un estadio de mayor gestión de la información para tomar unas decisiones más acertadas posible, y con esas mejores decisiones, al final de cuentas le decimos a la máquina que ahí esta parte, le decimos que lo haga, pero lo haga de esta otra manera, porque de esta otra manera es más eficiente, al final de cuentas viene la palabra, es más rentable, es más atractivo económicamente. Y eso de económicamente ustedes lo pueden ver bonito, es porque logramos contaminar menos nuestro planeta, bla, bla, bla. Eso. Pero sigamos. Ahora voy a hablar de los servoposicionadores. Me pongo de pie. Pero quizás antes. No sé si les habló Ricardo de los motores paso a paso. El silencio lo voy a interpretar que no. Lo mencionó solamente, profe. Ok, entonces aquí hay este par, motor y driver, hay básicamente de varios tipos de posibilidades. Ese motor y ese driver puede ser de carácter hidráulico. Entonces, los primeros servoposicionadores fueron hidráulicos. ¿Por qué? Porque teniendo control del caudal del aceite, uno tenía control de la velocidad. Y por consiguiente, si estaba la capacidad de controlar el caudal, entonces, ¿qué se incorporó? Una válvula reguladora de caudal. Teniendo control sobre la válvula reguladora de caudal, se tiene control sobre la velocidad de rotación de un motor hidráulico, o se tiene control sobre la velocidad con la cual se desplaza un cilindro. Y si hay control sobre el caudal, si el caudal lo hago cero, significa que el motor se detiene o el cilindro se detiene. Ese fue el primer control fino que hubo, y que inclusive todavía sobrevive. Tiene una ventaja, digamos, que cuando uno requiere gran fuerza, gran torque, es lo más rentable con energía hidráulica. Y para la parte CNC típica, uno usa motores que son básicamente de tres tipos. Los primeros motores que se usaron fueron los motores de corriente continua, porque eran los únicos
que se podía controlar posición, vale decir, que el eje gire y se detenga después de haber girado 2,8 grados, deténgase, por ejemplo. Y luego siga, pero en sentido contrario, otro tanto. Se puede dejar un perfil de cómo evoluciona teta en el tiempo. Los motores corriente alterna pasaron muchas décadas en donde se intentaba, pero era imposible tener control de la posición del eje de un motor de corriente alterna. Y aparecieron motores paso a paso que son una maravilla, pero tienen un par de inconvenientes. Primero, que la posición angular de ese eje no es estable en cualquier continuo de los 360 grados, sino que tiene ciertas posiciones donde se estabiliza. Para hacerlo fácil, 0, después pasa a medio grado, después de medio grado el otro estado de equilibrio sería 1 grado, y así sucesivamente. Entonces, con ese motorcito yo puedo tener algunos puntos posibles, no puedo tener infinitos puntos de posición entre 0 y 360, sino que tendría el doble de 360, que no sé cuánto es, 720. Tendría apenas 720 puntitos físicos posibles de conseguir con ese motorcito. Eso fue a modo de ejemplo, por supuesto. Entonces, pero, ¿cuál es la gracia de los motores paso a paso? Que son muy obedientes, y por lo tanto, como son muy obedientes, son muy fáciles de controlar. Y como son muy fáciles de controlar, entonces se puede omitir esto. Al ser tan obedientes, se puede omitir la retroalimentación y se hace control, incluido de RPM, se hace control solo con control de tipo comando, vale decir, control en lazo abierto. Papita, facilito. ¿Ya? ¿Cuál es ese es los inconvenientes de la discontinuidad? Y el otro inconveniente es que solo son válidos para torques pequeños, para pequeños torques. Para torques de gran envergadura, los motores paso a paso son absolutamente inconvenientes. De hecho, no los fabrican. Justamente no los fabrican porque nadie los compraría. Sin embargo, desde más o menos 20, 25 años atrás, fueron sustituidos, han ido progresivamente siendo sustituidos los motores de corriente continua por motores de corriente alterna, con el propósito de controlar posición. ¿Ya? En esta última tecnología y en la de los motores de corriente continua, sí se requiere obligatoriamente lazo cerrado porque esos no son muy obedientes. Se distraen fácilmente con las variables perturbadoras como torque, por ejemplo. Se distraen con mucha facilidad. Eso. Eso de que se distraen es una acción humana, pero es para hacerlo más coloquial. Borramos esto entonces. A ver, están muy calladitos. Al azar. Aquí veo muchos, ¿no? Pero estoy buscando los que participan menos. ¿Quién? Benjamín. Don Andrés. Oh, qué letra más chica. O qué viejo más ciego. Lavado Vega. Don Andrés, ¿está por ahí? Andrés. Andrés, ¿no estás? ¿No me escuchas? Se fue a tomar 11. Ya, pues, dado que don Andrés no quiere o no está, ya que hay otro Andrés, don Andrés Tapia, ¿está por ahí? Sí, profe, yo estoy. Hola, amigo, gracias por responder, muy amable. Oye, ahora vamos a hablar de control de posición, ¿ya? Entonces, tú de alguna manera mantente con el micrófono, si quieres, abierto para que interactúes conmigo cuando quieras en representación del grupo entero. Hago eso porque como están muy calladitos, me da la sensación de que se fueron y dejaron el sistema ahí con una foto pegada, fija. Entonces, ¿qué grado de libertad quiere controlar? ¿De qué máquina? Para yo explayarme acá en la pizarra. Andrés. Hola. Don Andrés Tapia.
Me jugaste chueco, no te escucho. Habilita el micrófono, por favor. Hola, Andrés. No está. Así no. Ya pondré cuando puedas. Ahora sí. Ah, no. ¿Quién va a hablar conmigo? Ya. Se me había caído Ahora sí, Andrés. Si quieres, déjalo abierto, a menos que tú no quieras que se escuche lo que hay de fondo. Pero si no, déjalo abierto un ratito para que conversemos. ¿Ya? Para que sea un diálogo. Entonces te preguntaba, ¿qué grado de libertad de qué máquina quieres que controle, que te explaye en la pizarra? ¿Es un tono, puede ser? Porque ¿Ya? es muy repetitivo el ejemplo. ¿Qué grado de libertad? ¿El X o el Z? El Z. El Z. Listo. Entonces, gracias, Andrés. Entonces, todos sabemos que en el grado de libertad Z voy a hablar algo que es obvio. Existe una cosa esquemática más o menos así, que es la estructura del torno. Tiene por acá un plato. Es un mono muy mal hecho, pero disculpen. Y tiene un carro. Tiene muchas cosas más, pero como nos vamos a concentrar exclusivamente en el grado de libertad Z, lo otro no lo conversamos. Eso que yo acabo de achurar, es el carro longitudinal, pero ahora lo llamamos el carro Z. ¿Cierto? Cierto. Ese carro es conducido por un elemento propio de la estructura, y eso se llama bancada, pero cumple el rol de ser una guía. Recibe el nombre de guía porque el carro es conducido por esa guía. Nosotros la llamamos bancada. En este caso, va a ser a la vez, entre paréntesis, la bancada. Solo para el eje Z es la bancada. Para el eje X no es la bancada. Para el eje X, la guía está montada en este carro. Acá aparece una cuestión, ahí aparece otra cosa que es la guía para el X. Pero como estamos en el Z, eso sería. Típicamente, no es la única opción, pero típicamente el mecanismo para transmitir y transformar el movimiento de rotación que tiene un motor en un movimiento lineal, que es el que necesitamos, no siendo el único, esta es una de las opciones. Es el mecanismo de tuerca y tornillo. Por lo tanto, ahí hay una tuerca solidaria al carro y ese carro es desplazado o movido, como quieran bautizarlo ustedes, por un tornillo que lo estoy pintando de color rojo y solo por estrategia voy a colocar acá afuera el motor. Lo vamos a llamar así, servomotor Z. Así en la versión bruta por ahora. Entonces, ¿cuál es el cuentito? El cuentito es el siguiente. Que si aquí yo tengo control sobre teta del motor, el teta del servomotor del eje Z, significa que tengo control sobre Z. Repito, si es posible controlar la posición angular del eje de rotación del servomotor del eje Z a través de esta cadena cinemática, el mecanismo que me permite transmitir la potencia mecánica, torque por ómega, que entrega el motor, la transforma aquí en fuerza por velocidad lineal. Vale decir, la potencia mecánica, que es torque por ómega sub Z, dejemos torque por ómega, aquí aparece como fuerza en el eje Z, multiplicado por la velocidad en el eje Z, o sea, Z punto. Esa es la potencia mecánica. Está claro que esta potencia es un poquitito mayor
que esta de acá. ¿Por qué? Porque hay pérdidas de energía en la transmisión. Dependiendo de las características, que lo veremos en otra oportunidad, las características mecánicas de esto, esa pérdida será poco significativa o muy significativa. Eso lo veremos en otra oportunidad. ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese esquema mecánico? Nadie. Fantástico. Profe, yo no entiendo qué dice F sub I por Z igual a qué. ¿Aquí? Sí, eso. No se alcanza a divisar. Gracias. No, es fuerza en el eje Z. F sub Z. F sub Z multiplicado. Por Z. No, por Z punto. Por la velocidad. No. Eso es la potencia mecánica que se consume en el eje Z. Potencia Todo mecánica. es sub Z. Sí. Gracias, profe. ¿Ahora sí? Sí, sí. Vale, gracias. Ya. Yo necesito borrar la pizarra y lo único que nos vamos a quedar sustantivamente es con el motor. ¿Ya? Voy a borrar la pizarra. Permiso. Entonces, mirado desde el punto de vista de control, tenemos un servo motor del eje Z. Ese tiene una carga mecánica y lo que yo quiero conseguir aquí es Z. No quiero controlar velocidad, quiero controlar posición. ¿Ya? Entonces, aquí yo necesito el driver asociado al eje Z. Y ahí estaríamos. Y aquí tengo la variable de control. Uy, me acabo de acordar que hay dos alumnos que podría estar hablándole en chino en este minuto. Les pido disculpas. Por eso es que necesito que nos reunamos en un par de horitas para explicarle esto a nivel conceptual para las dos personas que no han hecho sistema de control de proceso. Entonces, esa línea, así como está, es la típica de controlar velocidad. Entonces, aquí debe haber un bloque cuya función es control de velocidad. Control de Z punto le voy a colocar, porque eso es lo que realmente se quiere controlar. Este bloque es el control de Z punto, pero lo que yo quiero controlar es Z, por lo tanto ese es el Z de referencia, y yo necesito otro bloque que controle posición. Este bloque es un control, estoy escribiendo en chiquitito, disculpen, control de posición, de Z. Aquí este es el control de posición y este bloque es el control de velocidad. Entonces tengo dos elementos, uno encargado del control de velocidad y otro encargado del control de posición. Si nosotros usamos la tecnología de motores paso a paso, con eso ya es suficiente. Pero si no uso motores paso a paso, y ahora con motores paso a paso igual se puede incorporar, yo necesito medir, generalmente se mide aquí, no siempre, puede ser acá también, pero ahí lo que mido es teta punto, teta punto. Y esa información llega ahí. ¿Dónde llega? Al controlador de velocidad. Entonces aquí yo tengo un lazo de control de velocidad, ¿ven? Ahí, internamente. Pero hay un lazo mayor que es más importante que este, que es el control de posición. Entonces, controlo así como está, en realidad esto está mal. Falta un bloque. Disculpen, aquí falta un bloque.
aquí obtengo Z punto, y aquí obtengo el Z, y lo que hace es como yo, a partir de Z punto, obtengo Z a través de un bloque que integre, ¿cierto? Entonces ese bloque integrador me entrega Z, y este sería un sistema de medición que mide Z. Entonces aquí yo tengo teta sub Z punto medido, y aquí obtengo el Z medido. Y esta información llega acá. Entonces, tengo un control en un lazo menor, que controla velocidad, y tengo un control mayor que controla posición. Y me falta algo no menor, que es el que mide la corriente. Que es el que me limita la corriente. Entonces vamos a colocar una I de corriente. Eso. Este sistema de medición puede ser midiendo la velocidad de rotación o midiendo la velocidad lineal. ¿De qué depende? Depende del tipo de sistema de medición que estemos usando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo coloco aquí el instrumento físicamente en el eje, entonces lo que estoy usando es un encoder o un tacómetro o algo de esa naturaleza. Si yo lo coloco acá, significa que no es un encoder, sino que es una escala óptica, que está montada a lo largo del carro longitudinal que mecánicamente se va desplazando en forma lineal. Y entonces, dependiendo, o en su defecto, un sistema de medición lineal que puede ser un láser con un espejito montado en el carro, ¿verdad? Y el láser me va midiendo la distancia, como va cambiando en el tiempo, por lo tanto puede entregar tanto posición como velocidad. Aunque físicamente es un solo instrumento, entrega doble información. El encoder entrega posición, pero también entrega velocidad, el mismo instrumento. Es cuestión de procesarlo en los correspondientes módulos. Entonces, conceptualmente, ahí hay un sistema de control de posición. ¿Ya? Esta clase también va a terminar siendo aburrida porque es pura teoría, pero ya en la siguiente nada, porque esto era para que nos situásemos. Pregunta abierta. Habría que colocar, recuerden que queremos controlar el grado de libertad Z. Si gusta don Gabriel, otro alumno u otra alumna participa en la pregunta siguiente. ¿Con el limitador de corriente sería suficiente o es necesario colocarle chiches adicionales o elementos de seguridad adicionales en este nuevo caso? Cambio. Un tope de posición. Un tope de posición. ¿Dónde iría ese tope de posición? Tendría que verificarse después de saber la posición de Z. ¿Ya? ¿No? Para que no choque o algo así. O no sé. Ya entendí. Lo que usted quiso decir, voy a modificar para que me vean la pelá y algo más. Ahí. No sé si estará bien, en verdad estoy inventando, profe, no tengo idea. No obstante, está bien. Pero veamos, gracias mejor. Veamos si alguien quiere hacer un comentario adicional. Son los elementos de seguridad que están faltando. Esto funciona muy bien en la medida, ¿verdad?, que no hayan problemas. ¿Ya? Es como el ascensor. Funciona muy bien en la medida que vayan 1 o 2 personas cuando está diseñado para 8. Eso mismo, profe. Lo que había mencionado antes, el tema de la fuerza del motor. Ya, sí, la tenemos, ¿ves? Ahí, con la corriente. Gracias. Perdón, le estoy indicando algo que no ven. Disculpe. Ahí sí. Ahí arriba, en rojo se ve poquitito. Ahí está la corriente. Bien, pero además de la corriente, habría que colocar algunos otros elementos de seguridad. Por seguridad. Para evitar daños mayores.
Poner un sensor de velocidad para que no exista el embalamiento en caso de alguna emergencia eléctrica. Eso está bien. Está bien. Gracias, Benjamín. Oye, Benjamín, y ese hoy es un comentario para todos, no, no es un diálogo exclusivamente. Eso está bien y felizmente eso uno lo puede programar en el controlador. Vale decir, la velocidad va a estar dentro de este rango permitido. La velocidad va a ir desde menos, por decir algo, menos 1000 milímetros por minuto hasta más 1000 milímetros por minuto, 1 metro por minuto. O si ustedes quieren muy poco, colóquenle 10 metros por minuto, ya es una velocidad de avance alta. Sí, eso está parametrizado. De parámetros lo vamos a conversar, los parámetros están metidos en el controlador. Pero son importantes. Y pregunto, ¿alguien recuerda cuando pasaron por sistemas modernos de manufactura o algo así? Se llama la ecuación. Muy rimbombante el título, pero bueno, ya está ese título. ¿Qué pasa cuando uno toma el handwell o la manivela que emula el movimiento como si fuera manualmente, pero en realidad lo que yo estoy haciendo con eso es girar el eje de un encoder y debido a eso yo selecciono el grado de libertad Z y comienzo a moverlo y a moverlo. En el torno típicamente se daba más en el eje X, pero para el caso da lo mismo. ¿Qué pasa si yo lo muevo, lo sigo desplazando? Algo va a ocurrir. Sigo desplazando. ¿Qué debería ocurrir? Sigo moviendo el carro. Voy a chocar o voy a salirme del eje. Claro. Los choques son prácticamente imposibles de evitarlos. Porque choca, si la estructura, digamos, todos los elementos que uno le pone fueran fijos y siempre los mismos, papita. Fácil. Pero como lamentablemente la configuración en la máquina implica colocar más herramientas, más cortas, una broca larga, por ejemplo, o en su defecto coloco una herramienta para tronzar o coloco una herramienta para refrentar en los distintos lugares, entonces el pool de herramientas hace que hayan entonces, para la misma posición del carro, el extremo de la herramienta puede estar muy pegadita a la torre o muy alejado de la torre. Y eso es súper variable porque depende de qué herramientas uno coloque y con qué características que le son propias. Por lo tanto, evitar una colisión es prácticamente imposible. Evitarla desde el punto de vista del CNC, me refiero. Eso lo tiene que hacer uno, pero en otro estadio. En estadio de esta situación en particular al momento de hacer la programación. Pero eso ya lo vieron en la otra asignatura. Pero sí, de todas maneras, si no hubiera ninguna herramienta ni nada, igual viene el electromuelle y empieza a girar con el handwell, dale en el eje Z. Si no choca con nada de lo extra, ¿con qué sí podría chocar? ¿O qué podría ocurrir? Me cansé, apúrense, que estoy cansado de girar la manivela. Profe, la verdad no sé, pero es que era para avisarle que ya estamos como en la hora, de hecho un poquito pasado. Claro que sí, pues tienes toda la razón. Lo conversamos el viernes que viene. ¿El viernes que viene se puede? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Sí. Entonces, son los fines de carrera. Entonces son unos sensores que están puestos en los dos extremos, uno en cada extremo. Y con eso limita, por así decirlo, un Z máximo hacia la derecha y un Z mínimo, si ustedes quieren, o un Z en el otro extremo, un Z en el izquierdo. Entonces el carro está acotado a la carrera dentro de un extremo hacia el otro extremo y no se puede mover más allá de eso. ¿Por qué? Porque hay unos sensores de desplazamiento extremo, límites extremos, que ellos lo único que hacen es avisarle al controlador, opa, ya se acabó el camino, quedan 5 milímetros y se acaba el camino. Entonces apenas ocurre esa información, el controlador de inmediato lo que hace con esta señal detiene el movimiento. Y además le indica mediante el mensaje en la pantalla del controlador, hubo un problema de desplazamiento más allá del permitido, y por lo tanto resuelve usted, vea qué hace. Yo
le cumplo con avisarla, ¿no? ¿Ok? Y usted cumplió con avisarme que se acabó el tiempo. Ya, pues. Gracias. Voy a dejar de grabar para ver que esto está siendo grabado.